Desde tiempos remotos, los seres humanos se han aventurado a las peligrosas aguas del océano, surcando los mares con diferentes tipos de embarcaciones. Estas, con el pasar de los años, se han hecho cada vez más elaboradas y seguras. Sin embargo, difícilmente se puede asegurar que nada pueda hundirlas. Esto le pasó al barco que tal vez sea el más conocido del mundo, el Titanic, el cual no logró ni siquiera terminar su primer viaje. Muchas cosas se saben de este barco, pero lo que muchas personas no saben es que era parte de una serie de 3 barcos conocidos como los clase Olympic. Eran considerados en un inicio barcos gemelos. La clase Olympic fue ideada por el dueño de los astilleros Harland and Wolff y la famosa White Star Line, quienes buscaban sobrepasar los navíos de la competencia nombrados el Mauritania y el Lusitania, los mejores de la época en viajes interoceánicos. Recibieron originalmente los nombres de Titanic, Gigantic y Olympic, por las razas de la mitología griega, gigantes, olímpicos y titanes. Algo curioso es que los olímpicos encerraron a los titanes y a los gigantes en el fondo del Tártaro en ese orden, siendo ellos quienes quedarían al final. Justo así fue el hundimiento de las embarcaciones. El segundo en ser construido y el primero en hundirse fue el Titanic. Botado el 31 de mayo de 1911, fue considerado el barco más grande en aquella época, con la fama de que jamás sería hundido, ni siquiera por Dios. Su viaje inaugural fue el 10 de abril de 1912, y solo 5 días después chocaría con un iceberg, el cual puso fin a su viaje de Inglaterra a Nueva York. El barco, como todos lo sabemos, se partió a la mitad, y morirían 1514 pasajeros en el accidente. La tragedia se dio principalmente a causas humanas que bien pudieron evitarse. La velocidad del barco era muy elevada para ser época de icebergs, además de los pocos botes salvavidas que había, esto para no arruinar la estética del barco. El naufragio fue encontrado en 1985 en las aguas del Atlántico Norte, a 1784 metros de profundidad. Originalmente llamado Gigantic, al Britannic se le cambió el nombre para evitar accidentes por mala suerte. Se encontraba en su primer fase de construcción cuando el Titanic zarpaba en su viaje inaugural. Ello le favoreció ya que fue dotado de más seguridad para evitar los hundimientos. Al inicio de la Primera Guerra Mundial fue llamado a servicio de la Marina inglesa, fungiendo como barco para tropas y luego como un barco hospital. En esta última función realizó 5 viajes exitosos, pero en el sexto sería alcanzado por una mina. Esto sucedió el 21 de noviembre de 1916. Viajaban en él 1125 personas y solo murieron 29. Fue el barco más grande hundido en la Primera Guerra Mundial y descansa en aguas del Mediterráneo a 120 metros de profundidad. El primero, y la nave insignia de la clase Olympic, a diferencia de sus hermanos, tuvo más años de servicio, de 1911 hasta 1935. También requerido para la guerra, este sí la sobrevivió, por eso se le conocía como el viejo confiable de los mares. Tuvo 2 accidentes, en uno chocó con un barco y en el otro perdió una hélice. Con el hundimiento del Titanic, regresó al astillero para mejorar su seguridad y ser equipado con más botes salvavidas, los cuales le pertenecían al Titanic. Durante la guerra transportó tropas de Canadá y Estados Unidos a Europa y fungió en el Mediterráneo con la misma tarea. Contaba con camuflaje antisubmarinos, pero aún así tuvo 4 ataques de estos, sobreviviendo a los 4. En uno incluso al fallar el tiro el submarino emergió para atacarlo. El capitán del Olympic evitó el ataque, embistió el submarino y lo hundió. Regresó a dar servicio de pasajeros 2 años después de finalizada la guerra. Su último viaje a Nueva York fue en 1935. Por falta de fondos fue vendido por apenas 100,000 libras. Para 1937 este fue desguazado en Escocia, curiosamente junto a su eterno rival, el Mauritania. Dirtinianos y dirtinianas, muchas gracias por ver el video de hoy. Les pedimos, como todas las semanas, que nos regalen un me gusta, que se suscriban, que compartan el canal, que lo compartan en redes sociales. Esto nos ayudaría muchísimo. Como siempre, pues dejamos nuestras redes sociales en la descripción del video y los comentarios que hemos tenido en el canal. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Alan de la Font.